Bueno, buenas tardes, noches y gracias a todos por estar aquí un sábado más. Vamos a empezar en breves minutos la charla de Laura. Yo simplemente os voy a contar un poquito quién es Laura, aunque es verdad que es una habitual de este tipo de foros, pero para los que todavía no la conozcáis, Laura es abogada, es madre homeschooler, fue fundadora de la Plataforma por la Libertad Educativa y yo diría que Laura es emprendedora. En la máxima expresión de la palabra, porque Laura reinventó su profesión y ahora también da, aparte de asesorar, da charlas de desescolarización interior y sobre todo de educación financiera, que es lo que nos va a presentar hoy. Simplemente recordaros que el sábado que viene tendremos una charla más a cargo de Óscar Rodríguez Carreiro sobre industrialización y políticas públicas. Y nada, yo le doy la palabra a Laura y muchísimas gracias por estar aquí, Laura. Gracias, ya tengo un micro, no sé si hace falta otro, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. No sabía cómo íbamos a estar de público porque las últimas veces que vine aquí vi mucha gente muy joven que todavía no piensa en niños y pensé, uy, no va a venir nadie, pero bueno, aquí estamos. Bueno, para empezar os voy a contar qué hago yo hablando de educación financiera. Porque yo ni soy economista, ni soy experta en finanzas, ni soy tampoco profesora, ni nada por el estilo. Entonces, empezaré por contar cómo hemos llegado hasta aquí para que sepáis quién os está hablando y desde dónde os estoy hablando. Yo, como ha dicho Irune, soy madre homeschooler. Eso significa que mis hijos no van a la escuela. Y eso significa que básicamente entre ellos y yo decidimos qué es lo que aprenden. Una de las cosas que yo tenía muy claro que iban a aprender es la educación financiera y la libertad financiera y los hábitos responsables, que mucha gente les dice saludables y a mí como que no me gusta más hablar de hábitos responsables respecto de las finanzas y del dinero. Entonces pensé, ¿cómo puedo trabajar esto con mi hijo? No encontraba muchos materiales didácticos sobre el tema, lo que encontraba no me gustaba, me parecía muy escolar en su sentido más negativo y bueno, no me gustaba. Entonces empecé a pensar, bueno, si yo tuviera que montar un curso de esto para niños, ¿cómo lo haría? Y decidí montarlo, porque me di cuenta de que la base de las finanzas es la cooperación con el otro. O sea, si yo estoy sola en una isla, no hay finanzas, porque no tengo nada que intercambiar, ni que compartir, ni tengo ningún tipo de cooperación posible. Entonces decidí hacer un taller con un grupo de niños, todos educados en casa, y fue un taller muy interesante en el que pedí la colaboración de un amigo que sí es economista, que es un conocido de la casa también, que es Pablo Martínez Bernal. Y le dije, mira, como mi hijo va a estar en el grupo, yo no quiero ser como la profe, ¿no? Y quiero que tú lleves el peso del taller, pero yo voy a aportar la parte de didáctica, es decir, el cómo transmitimos eso a los niños. Yo sé que tú te lo sabes, tú te sabes los conceptos, tú sabrías explicarlos a un público adulto, pero con niños hay que hacerlo de otra manera. Es más, con niños que no van a la escuela y no están acostumbrados a una forma escolar de hacer las cosas, hay que enseñarse de otra manera. Tiene que ser a través de juegos y tiene que ser todo muy práctico y tiene que haber mucho debate. Los niños que no van a la escuela son niños que no se quedan así sentados y callados como vosotros. Ellos te interrumpen y te preguntan y te cuestionan, ¿y esto por qué? Y tú habías planificado ir por allá y acabas yendo por allá porque el niño te ha llevado por allá. Entonces, ese primer taller fue un éxito y tuvo una cosa que sorprende mucho a la gente cuando lo cuento, y es que eran niños que tenían entre 5 y 14 años, todos juntos. Y el taller funcionó y la gente me dice, no puede ser porque tienes que separarlos por edades y tal y cual. No, de 5 a, no sé si la mayor tenía 13 o 14, pero por ahí andaba. Y funcionó, y había cosas que el de 5 entendía mucho mejor y más rápidamente que otro de 10 o de 12. Que son cosas que no tienen mucho que ver con la edad. Yo cuando doy las charlas para padres, que esa es la otra vertiente de lo que hago, casi siempre las preguntas van dirigidas a ¿y a qué edad
¿y a qué edad empiezo? ¿Y a qué edad le doy paga? ¿Y a qué edad hago no sé qué? No tiene casi nada, la educación tiene nada que ver con edades. Tiene que ver con madurez, con capacidad y con interés. Y eso es fundamental. Entonces, bueno, ese fue el primer taller. Después repetimos otro taller con niños también educados en casa, todo a base de juegos, ya teníamos la experiencia del primero. Y de ahí dimos el salto a la escuela. Es verdad que era una escuela, bueno, es una escuela libre y democrática, eso significa que tiene un funcionamiento muy diferente de las escuelas públicas, concertadas y privadas al uso, y ya tienen otra forma de trabajar, y entonces acogieron muy bien nuestra propuesta porque estaba totalmente alineada con la filosofía de ese colegio, que era, nosotros tenemos una primera sesión preparada, pero las demás no están programadas. Yo cuando voy a un colegio no le digo, mira, el primer día hago esto, el segundo esto y el tercero. No, yo le digo lo que puedo hacer el primer día y en función de la respuesta de los niños el taller sigue por ahí o por allá o por allá, o me tengo que inventar otra cosa que no tengo preparada. Entonces, así es como hemos llegado hasta aquí. Paralelamente yo he estado trabajando desde hace muchos años con padres. Primero trabajé con padres que no querían llevar a sus hijos a la escuela, que querían educar de otra manera. Pero pronto me empezaron a llegar padres que me decían, mis hijos seguirán yendo a la escuela, pero yo quiero ver la educación como tú la ves. Entonces, a raíz de trabajar con estos padres y de trabajar el tema del dinero con los niños, me di cuenta de que el tema del dinero también había que trabajarlo con los padres. Y que muchas veces, y de hecho en el curso que hicimos para los homeschoolers, los padres estaban invitados a asistir sin participar. Y hubo muchos padres que dijeron, creo que he aprovechado yo más el taller que el niño, que me hacía falta y que me ha venido bien. Y creo que lo mismo pasa con los libros de finanzas para niños, que no hay muchos, pronto habrá uno más porque he escrito uno. Pero aunque sea para el niño, yo creo que es muy importante y muy interesante que los padres también lo lean, porque a veces los temas de finanzas, cuando tú no vienes de ese mundo, dan como miedo, ¿no? Está todo explicado de una manera como muy complicada y piensas que no vas a entender nada y te empiezan a poner gráficos y palabras raras y dices, no voy a entender nada. Entonces ya igual ni lo intentas. Pero si es un libro que está dirigido a niños, está explicado de una manera muy sencilla y muy didáctica, normalmente si el libro está bien hecho, ¿no? Entonces, yo normalmente a los padres que vienen a los talleres y me preguntan por bibliografía, digo, a ver, yo te puedo dar bibliografía, pero yo te recomiendo que empieces por lo que está dirigido a los niños y que vayas aprendiendo paralelamente con tu hijo. Entonces, así es como hemos llegado hasta aquí, un poco sin saber, un poco sin querer. Y aquí estamos. De hecho, les comentaba antes que yo nunca hago mis charlas con PowerPoint, pero hoy he traído uno para no perderme, porque no he hablado mucho de este tema. Lo he trabajado mucho con los padres y con los niños, pero no es lo mismo estar en un taller que es muy dinámico que venir aquí a soltaros todo el rollo. Así que vamos a empezar. Los niños, el dinero. Este es mi hijo pequeño, no estaba triste, estaba muy cansado porque llevaba 4 horas de sesión de fotos, pero se fue muy contento con su cerdito lleno de monedas a casa. A él lo que le gustaba era meter las monedas en el cerdo, lo demás le daba igual. No era ni por guardarlas, ni por avaricia, ni por nada, era por el hecho de meterlas ahí. Y esa es la primera lección de educación financiera para padres, es fíjate en tu hijo y fíjate en qué le llama la atención a tu hijo. Yo nunca en un taller de finanzas voy a dar una receta ni voy a decir a los padres, mira, tienes que hacer esto, o tienes que hacer esta actividad, y mucho menos la tienes que hacer a esta edad y de esta manera. No, yo siempre te voy a dar los principios generales para que tú, viendo a cada uno de tus hijos, lo adaptes a cada uno de ellos. Yo misma lo veo con lo que he hecho con el mayor, que con 2 años ya le estaba dando educación financiera, con el pequeño no lo he hecho, no tiene nada que ver. Entonces, la primera lección que quiero que os llevéis de aquí es esa. La segunda es que no tengáis miedo, que las finanzas son, yo creo, el último tabú que hay en las familias, que hemos aprendido antes a hablar de sexo y de drogas con los hijos que de dinero. Creo que es por 2 motivos. Uno, porque muchos adultos creen que ellos mismos no lo hacen bien.
Y yo también creo que es verdad, que mucha gente lo hace muy mal y somos conscientes de eso. O sea, yo me encuentro en mis talleres gente que me dice, es que yo nunca veo el estado de mis cuentas en el banco, es como si no lo veo, no existe. Entonces, vamos, tiro para adelante y no sé ni lo que está pasando. Da miedo, ¿no? Porque creemos que no sabemos y entonces eso significa que en cuanto al niño me pregunte algo, o no voy a saber explicárselo. Entonces, nada de miedos. Si no sabes, aprendes. Si el niño puede aprender, tú también puedes aprender. No hay ningún problema. Y es maravilloso aprenderlo juntos. Y hay muchas cosas que a mí me ha pasado, que hasta que no he querido enseñárselas a mis hijos, me he dado cuenta de que no es que no supiera, es que ni siquiera me había parado a pensarlo. Y en cuanto dices, a ver, ¿cómo le entro con este tema al niño? Es cuando dices, vale, yo misma, ¿dónde estoy con este tema? Y con el tema de las finanzas, mucha gente está en, no miro, no lo veo, tiro para adelante y ya veremos. Y luego pasan las cosas que pasan. Entonces, en los talleres para padres siempre les pregunto, ¿quién ha recibido educación financiera? Y todo el mundo dice que no. Yo les digo que es lo contrario, todos hemos recibido educación financiera. Que a lo mejor no te apuntaron a una extraescolar y en tu cole no había de eso porque sigue sin haber hoy en día, pero recibiste educación financiera por estas 4 vías, mínimo eso. Que luego os las explicaré un poquito, pero para que nos demos cuenta de que la paradoja de que el dinero, las finanzas, son un tabú, de que no hablamos claramente de eso, ya no con los niños, es que a veces ni entre adultos, no se habla de dinero. Antes hablaremos de religión y del aborto que del dinero. Y sin embargo estamos todo el tiempo, o sea, todos tenemos que gestionar dinero, poco o mucho, bien o mal, antes o después, pero es algo que está ahí. Que luego puede no gustarte, porque luego en mis talleres siempre hay mucha gente esta que dice, ay, ojalá una sociedad sin dinero. Bueno, pero la que es con dinero, ¿vale? Entonces, partimos de lo que es y de lo que hay. Y lo que hay es que estamos bombardeados todo el tiempo porque estamos todo el día pagando cosas, si nos va bien cobrando cosas, y estamos todo el tiempo pues, haciendo intercambios y haciendo muchas cosas que tienen que ver con las finanzas. Y decimos muchas cosas, es lo que vamos a ver en la transmisión oral. Luego el modelaje es el ejemplo, entonces tus padres manejan dinero, la gente en la calle maneja dinero, cada vez que entras a una tienda, eso el niño lo ve. Y eso es algo que se lleva y luego entiende lo que entiende. Si encima no hay nadie que le esté dando explicaciones y que le esté guiando, eso puede ser muy perjudicial. La experiencia directa a la edad que sea y luego ya la formación, que en el siglo XXI y con internet ya no hay excusa a ninguna edad para decir no he tenido formación. Entonces, solo necesitamos estos 4 conceptos básicos para enseñar a los niños. No hace falta complicarse más. Mucha gente cuando viene a mis talleres empieza como por lo complicado, ¿no? ¿Y cómo le explicaré a mi hijo la hipoteca y la inflación y los impuestos? No te compliques, vete a lo básico, al día a día. Solo necesitas estos 4 conceptos. Problema, que el primero ya la mayoría no lo sabemos. ¿Cómo vamos a explicarlo si no lo sabemos? La gente no tiene ni idea de lo que es el dinero y de cómo funciona el dinero. A veces alguno se acerca un poco y me dice, el dinero es un medio para conseguir cosas. Bueno, no vas mal, pero hay que profundizar un poco más. Entonces, si sabemos qué es el dinero, sabemos que es importante la planificación, tenemos una idea básica de qué es importante el ahorro y de cómo podemos ahorrar, que eso es algo que a mí me fascina y me preocupa a partes iguales. La gente que viene a mis talleres, cuando les pregunto ¿cuánto tiempo podrías vivir manteniendo tu actual nivel de vida si te quedaras ahora sin trabajo? Y la gente me dice, ni una semana, o me dicen 2 meses. Alguno me dice 6 meses, y ese ya es como el crack. Yo creo que eso es preocupante, digamos, a nivel general, pero también es preocupante qué le estás transmitiendo a tu hijo. ¿Por qué vives sin ahorros? ¿Por qué no eres capaz de ahorrar? ¿O por qué no te ha interesado ahorrar? Que esa es otra. Luego, obviamente, cada uno maneja sus finanzas como quiere o como considera, pero yo sí creo que hay ciertas cosas
básicas que son buenas para ellos, que es bueno que el niño entienda por qué es bueno ahorrar, porque no sabes qué puede pasar en el futuro, porque puedes tener imprevistos, te puedes quedar sin trabajo, te puedes enfermar, pueden pasar un millón de cosas que no sabes. Entonces, después de eso llegamos a la inversión, que yo sé que aquí me vais a recibir con los brazos abiertos, pero mi público habitual no me recibe con los brazos abiertos cuando llegamos al punto de la inversión, porque bueno, hay mucha gente que considera que la inversión es el mal, que es algo que hace la gente que se dedica a explotar a otros y a vivir a costa de otros y todo eso. Y bueno, yo no digo que sea obligatorio invertir, sí es algo que yo recomiendo y además es algo que yo enseño a mis hijos, y de hecho mi hijo mayor hace tiempo que invierte. Entonces creo que sí es bueno conocerlo un poco, y ha habido padres que cuando han escuchado esto y se han empezado a informar un poquito han cambiado de idea y han empezado y le han perdido el miedo, que es lo primero, ¿no? Lo primero es, pierde el miedo, o sea, no vengas aquí con todos esos pensamientos negativos, toda esa cosa del dinero es malo y los ricos son explotadores y es mejor ser pobre pero honrado. Olvídate de eso, intenta cambiar tu mentalidad y luego pierde el miedo, o sea, ¿cómo hemos llegado al punto de eso, de que podemos hablar con nuestros hijos de todo, de drogas, de sexo, de cualquier cosa, y no podemos hablar del dinero y no somos capaces de hablar eso con un mínimo de serenidad? Cuando es algo que sí o sí, a lo mejor las drogas no las prueban nunca, pero el dinero está ahí, o sea, de eso no se libran. Vamos entonces con las 4 formas en que sí recibimos educación financiera, aunque creamos que no. Una es la transmisión oral, que es lo que os digo, de que estamos todo el día recibiendo mensajes. ¿Qué le dices al niño cuando te pide que le compres algo? Mucha gente suele decir, no tengo dinero, no podemos pagar eso. Es muy importante, yo en mis talleres siempre jugamos al teléfono roto. ¿Conocéis el juego del teléfono roto, no? Supongo. Sé que se lanza un mensaje, pero a medida que va pasando por diferentes personas se va desfigurando y al final llega algo que no tiene nada que ver. Eso pasa con los niños. Bueno, eso pasa en general en la comunicación, pero eso pasa mucho con los niños. Tú crees que le estás diciendo una cosa al niño y el mensaje que el niño recibe es otro. Hablaba el otro día con una amiga que su hija ha sufrido bullying y amenazas en el cole, y ella, mientras está intentando trabajar con el colegio y con la administración para que eso se arregle, sigue mandando a su hija al colegio porque no quiere que su hija coja miedo. Y claro, yo le dije, yo entiendo el punto de vista, es decir, no puedes quedarte en tu casa cada vez que hay un peligro, pero piensa cómo se siente la niña cuando ve que su madre sabe lo que está pasando en el colegio, que su madre sabe que ella tiene miedo y ella le ha dicho específicamente no quiere ir al colegio, y su madre, que es la persona en la que más debería poder confiar del mundo, que es la persona que la tiene que proteger, la manda al colegio. ¿Cómo se siente esa niña y qué mensaje está recibiendo? Claro, la madre cree que la está ayudando a no tener miedo, a tener su autoestima alta. A lo mejor está consiguiendo todo lo contrario y está consiguiendo que la niña, además de tener miedo, deje de confiar en su madre, porque esa persona que la tenía que proteger la está mandando a un sitio donde sabe que está en peligro y que pasa miedo. Y eso pasa con los niños constantemente, que creemos que lo estamos haciendo súper bien. Yo también, que no me pongo de ejemplo de nada. Creemos que lo hacemos súper bien y ahora le estoy enseñando esto y resulta que lo que recibe el niño no tenía nada que ver. Y pasa con él, no tengo dinero. Yo recuerdo una semana que se nos había trastocado la rutina semanal y no hicimos la compra y la nevera estaba vacía. Y cuando mi hijo abrió la nevera, se puso fatal y me dijo, mamá, ¿ahora somos pobres? Claro, es que no sabes qué pasa por su cabeza, no sabes qué mensaje está recibiendo. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando tú le dices no tengo dinero, el niño piensa, bueno, si no tiene dinero para mi juguete o para mi chocolatina, no tendrá dinero para nada. Si no tengo, es no tengo. Entonces, cuidado con cómo le respondes.
va bien prepararse. Yo cuando empecé todo este proceso me preparé, o sea, antes de que pase yo ya tengo que haber previsto qué voy a hacer cuando pase esto, o si pasa esto, como la clásica escena del supermercado, qué voy a hacer cuando estemos en el supermercado y el niño me pida tal o cual cosa, y tú te preparas antes para que no te pilles prevenido, porque si no lo que haces es repetir patrones, repetir lo que has hecho toda la vida, lo que hacían tus padres y lo que oyes en general. Entonces decimos cosas como esta, o como, el dinero no crece en los árboles, ¿vale? Cuéntale dónde crece el dinero. ¿Qué te crees, que soy el Banco de España? No, pero es que el niño tampoco sabe qué es el Banco de España. Entonces, no sé, profundiza un poco más, explícale un poquito. El de es mejor ser pobres pero honrados, me falta una R ahí, perdón. Ese yo lo veo clarísimo. ¿Estás diciendo que son cosas mutuamente excluyentes? Entonces, ¿qué le estás enseñando? Obviamente, si hay que elegir, elegimos ser honrados, ¿no? Porque es como lo que es bueno. Y el dinero solo trae problemas. Bueno, pues entonces, si es algo que solo trae problemas, mejor que esté lejos. Entonces el niño entiende que el dinero, cuanto más lejos, mejor. O sea, y todo esto se lo estamos metiendo en la cabeza desde que son pequeñitos, desde que tienen 2 años y empiezan a pedir que les compres cosas. Así que, para que os llevéis algo práctico de aquí, lo primero es cambiar la forma de hablar. Cambiar la forma de hablar y ser conscientes de cuando respondéis algo de esto, qué puede estar entendiendo en realidad el niño y qué querías decirle en realidad. Por ejemplo, el no tengo dinero. Cuando el niño te pide que le compres algo, antes de contestar con el piloto automático, tú plantéate, si le vas a decir que no, ¿cuál es tu motivo para decirle que no? A lo mejor es verdad que en ese momento no tienes dinero, pero es que el niño está viendo que tú estás cargando el carro de cosas que no son para él, y esas sí las vas a pagar. Para eso sí tienes dinero y para el huevo Kinder no. Anda, pues mira, no cojas la lejía o no cojas las acelgas y coges el Kinder, que los niños no son tontos. Entonces, piensa bien cómo le vas a contestar, y si lo tienes que pensar en tu casa, lo tienes que escribir, pues lo escribes, para que cuando te pase estés preparado. Y esto te sirve no solo para el dinero, es para todo. Yo hay un ejercicio que hago en los talleres de desescolarización, que es contestar a todo que sí. ¿Cómo lo haces para contestar a todo que sí? Y para eso hay que prepararse. Y lo primero que tienes que hacer es pensar, ¿cuál es el motivo para decir que no? Y según cuál sea el motivo, puedes encontrar una forma u otra de decir que sí. Siempre puedes encontrar una forma de decir que sí. Y con el dinero es muy interesante. Además, hablar con sinceridad. Yo creo que es muy importante también, no solo con el dinero, sino con todo. Pero, ¿por qué he puesto ahí pero sin pasarse? Porque tampoco hace falta contarlo todo, ¿no? Igual que cuando le hablas de sexo, tampoco se lo cuentas todo, ¿no? Te guardas cosas para ti. Con el dinero igual. Hay niños que no saben que hay que pagar para tener una casa. A lo mejor no estás de alquiler, pero a lo mejor tienes hipoteca y pagas IBI. Y pagar las facturas de los suministros, y hay que pagar para tener internet en casa. Y hay que pagar para tener ropa y para comer y para muchas cosas. La compra el niño lo ve si lo llevas, que algunos no los llevan. Pero hay muchas cosas que no lo ven. ¿Cómo es que tenemos luz en casa? Pues tenemos que pagarlo. Y si no pagas te la cortan, la luz. Entonces, yo sí le contaría a los niños cómo ganas dinero y para qué usas ese dinero. Eso creo que es importante que el niño lo sepa. A la edad que tú consideres que esté preparado, a la edad que muestre interés por el tema, tampoco hay que adelantarse, a veces es bueno esperar a que el niño muestre interés. Ahora, no le diría, por ejemplo, cuánto gano, porque yo no sé luego el niño qué va a ir diciendo por ahí, la gente juzga. Es un tema que no hablamos entre adultos, o sea, antes nos preguntamos cuestiones privadas que cuánto ganas. Entonces, no hablamos entre adultos. Tampoco se lo digas al niño, que luego el niño no tiene filtro y va por ahí diciendo cosas, ¿no? O cuánto te ha costado el Mercedes nuevo que te acabas de comprar. Pues eso a lo mejor no, pero sí hablar y hablar con cierta tranquilidad, o sea, no pasa nada, se habla de dinero y los niños preguntan, y si algo no lo sabes, pues no lo sabes y no pasa nada, y le dices, mira, pues buena pregunta, lo vamos a investigar, y lo investigas y así también lo aprendes tú y ya está.
O lo sabes pero no sabes cómo contestar, pues lo mismo, le dices, mira, lo voy a mirar y ya hablaremos, y luego hablas. Y luego hablar con propiedad es muy importante también, el llamar a las cosas por su nombre. Y como veis, todo esto tiene que ver, o sea, es educación básica, no es solo con dinero, pero es también para los temas del dinero. ¿A qué me refiero con hablar con propiedad? Pues eso, a que si algo no lo sé, pues ni me lo voy a inventar, ni me voy a escabullir, le voy a decir, pues mira, no lo sé, pero lo vamos a investigar. Pero luego también a usar los conceptos con corrección, no todas las tarjetas son de crédito. La tarjeta de crédito, no, hay tarjetas que no son de crédito, hay tarjetas que son de débito y hay tarjetas que son monedero, que son las que yo recomiendo para niños, que son las que tienen mis hijos, por ejemplo, para comprarse sus cosas en los videojuegos y todo eso. O, por ejemplo, no confundir cuánto vale y cuánto cuesta. No preguntes cuánto vale si lo que quieres saber es cuánto cuesta. Y que el niño sepa que hay una diferencia entre lo que cuesta y lo que vale. Lo que cuesta es el precio, lo que vas a pagar. Lo que vale para ti. Una botella de agua en mitad del Sáhara vale mucho. Entonces, empezar a hablar un poquito pues, con propiedad, con corrección y con sinceridad. Y contarle, sobre todo contarle para qué usamos el dinero. Y en eso voy a enlazar con el tema del ejemplo. Hay gente que prácticamente solo usa tarjetas para pagar, incluso hoy en día pues aplicaciones en el móvil, y el niño no llega a ver nunca el dinero. Igual que la gente que le ingresa la paga en la cuenta bancaria al niño, el niño necesita lo concreto, porque es lo que está preparado para entender, y tiene que verlo, y tiene que tocarlo, y tiene que manejarlo físicamente para poderlo entender. El modelaje es el ejemplo que les damos, y esta cita a mí me encanta porque creo que es muy cierta, nada tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo, y eso lo veo mucho en gente que se sabe de pe a pa todo lo de Kiyosaki y lo de, ¿cómo se llama el otro?, Harv Eker y todos esos, pero luego en el día a día es un desastre. Entonces no sirve de nada que tú le cuentes las cosas muy bonitas al niño si luego lo que él ve es otra cosa, y es lo que ve, pero también lo que no ve. Vuelvo al tabú. Y cuando el niño no ve, la imaginación es muy peligrosa. Y el niño puede interpretar y puede rellenar esos huecos, y con toda seguridad lo va a hacer, y lo va a rellenar con lo que pille de aquí o de allá, o lo que le salga en su cabeza. Luego está la experiencia directa, que hay muchos niños que no tienen experiencia directa. Yo entiendo, porque yo soy madre y lo sé, que es mucho más fácil, práctico y rápido hacer la compra sin niños. Pero si tú piensas en cuál es tu objetivo a medio y largo plazo, porque mi objetivo a corto plazo es llenar la nevera, porque si no el niño se cree que me ha arruinado y que somos pobres y no me conviene. Es el objetivo a corto plazo. Pero a medio y largo plazo tengo otro objetivo, siempre, 24/7, que es educar a mis hijos. Entonces yo prefiero tardar más en hacer la compra, pero hacerla con ellos. Y comparar precios. ¿Y por qué este champú vale el doble que el otro? Cuesta el doble que el otro. ¿Y por qué? Y esta oferta, y ese es un ejercicio que hacemos en el taller de niños que les encanta, y además no es inventado, les traigo ofertas reales. Y les digo, me tenéis que decir si estas ofertas realmente son ofertas. Y la mayoría no lo son. La mayoría no lo son. Y les encanta. Y claro, ¿qué pasa en mi taller? Pues que les encanta porque luego hacen allí el ejercicio, pero luego salen de allí y se van a la compra con sus padres, porque yo ya he hablado con sus padres y les he dicho, llévale a la compra, y se empiezan a fijar en las ofertas. Y ven que muchas veces los adultos, ay, 3×2, me lo llevo. Y luego resulta que no era tanto 3×2 ni tanto 50% off. Entonces, hacer la compra con los niños, esa es como la más obvia. Pero hay otras, hay niños que nunca han pisado un banco hasta que tienen 18 años y que no saben qué se hace en un banco, para qué vas, cómo funciona, cuál es el lenguaje que se utiliza en el banco. No tienen ni idea de nada de esto. Entonces yo también recomiendo alguna vez, oye, llévale al banco, no solo al cajero, que también, pero al banco, y que hablen y que vean y que puedan preguntar.
Y luego la experiencia con su propio dinero. También muchos niños o no tienen o tienen, pero sus padres lo están gestionando mal. Y eso puede ser peor que no tener experiencia directa. Entonces nosotros siempre hacemos como un brainstorming de formas en que el niño gana o puede ganar dinero. Yo estoy muy en contra, ya lo digo, de las prohibiciones del trabajo infantil. Me parece que nos hemos pasado 7 pueblos y que por protegerles al final les hemos metido en una burbuja muy peligrosa. Entonces, esas típicas cosas de no, voy a pasear los perros del vecino, pues son un poco americanadas que no son muy aplicables aquí. Pero sí creo que hay muchas formas en que no solo en que pueden ganar dinero, sino en que realmente lo ganan. En cuando el abuelo le da el aguinaldo de Navidad o muchas otras formas. Hay niños que tienen realmente espíritu emprendedor y niños que se ponen a hacer intercambios o a vender sus cosas de segunda mano y niños que se van a mercadillos a poner su puesto con los juguetes que ya no usan porque son de niño pequeño y todas esas cosas. Y creo que eso es muy bueno que lo hagan desde pequeñitos para que lo hagan con soltura, y porque prefiero que se equivoquen al vender un juguete de segunda mano que no al contratar una hipoteca cuando tengan 25 años y no sepan lo que están haciendo. Por eso también soy muy partidaria de dar la paga, pero no de cualquier manera, y la mayoría de la gente que veo que da paga creo que lo hace muy mal y perjudica más que beneficia. Si os interesa, después hablamos de la paga. Y luego, ¿cómo se gasta ese dinero? ¿Cómo usamos ese dinero que hemos ganado, que hemos conseguido de alguna manera? Que muchas veces el niño tiene dinero, pero quien decide es el padre. Entonces, no sirve de mucho que ese dinero pase por el cerdito del niño, porque al final eres tú el que lo está manejando todo y el niño así no aprende. Y por último está la formación. Yo tenía este meme que era nunca es demasiado pronto para empezar a aprender, pero luego hice otro para el taller de padres que era nunca es demasiado tarde para aprender. Porque muchos venían y me decían, es que yo ya a mi edad, no, a tu edad también, o sea, no pasa nada. Además, hoy en día que está todo en internet, hay conferencias gratuitas, hay talleres, hay libros, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y si además tienes la motivación de lo hago porque quiero que mi hijo lo aprenda, pues oye, ya excusa ninguna. Y nunca es demasiado pronto, incluso a los 2 años se puede empezar. Hay una cosa muy importante y es no equiparar finanzas a dinero. Las finanzas van mucho más allá del dinero, el dinero de hecho es lo de menos. Entonces, para dar educación financiera a tus hijos no hace falta ni que le des paga ni que lo lleves al banco, como he dicho antes. Hay muchas otras cosas que veremos ahora que tienen que ver con la planificación y con los hábitos responsables que van mucho más allá de todo lo que tenga que ver con el dinero y que te sirven en todos los ámbitos de la vida. Y eso es lo que yo creo que es importante transmitir a los hijos, primero a través del ejemplo. O sea, primero aplícatelo tú, que luego ya el niño te seguirá. Los conceptos que necesitas saber, que son los 4 que he dicho al principio. El más complicado es el que la gente se cree que es el más fácil, que es el dinero. Normalmente la gente, si tiene que explicar la historia del dinero, empieza por el trueque, ¿no? Es como, antes del dinero, ¿qué había? Trueque. Vale, yo voy más allá. Para que haya trueque tiene que haber propiedad. ¿Yo cómo voy a hacer trueque si no tengo nada que intercambiar? Entonces, la propiedad con los niños es una cosa que nadie aplica, nadie, porque tú te vas al parque y así de veces vas a oír, anda, déjaselo, o ni siquiera anda, déjaselo, la madre coge la bici y se la da a otro niño, que a lo mejor me cae mal, o no le conozco, o simplemente no se la quiero dejar, como vosotros tampoco me daréis ahora la llave de vuestro coche si os la pido. Entonces, para empezar, es una falta de respeto. Y para continuar, si dices que lo quieres educar en el tema de las finanzas, lo primero es la propiedad. Y el niño tiene que tener cosas que sean de su propiedad, o sea, nada de todos, no. ¿Por qué no puede tener sus juguetes que sean solo suyos y no de todos los hermanos? ¿Por qué no puede tener su vaso de Spiderman, que es el que solo usa él? ¿Por qué no? Así es como se empieza. Es que luego queremos que a los 20 años tienen un sueldo y queremos que lo gestionen. Y luego se compran una casa y tienen que gestionar un patrimonio.
cuando de pequeños no podían tener ni siquiera una bici que fuera auténticamente suya, porque la propiedad implica que yo decido qué hago con esa cosa. ¿Que está feo no compartir? Bueno, depende, entre adultos no nos obligamos a compartir tanto, ¿no? Y el niño tiene que aprenderlo. Y también va a aprender que, ostras, es que cuando es el otro el que no me lo presta a mí no me mola. Entonces ahí igual me lo pienso. Pero lo tiene que vivir en sus carnes. Y empieza por ahí, como veis, no tiene nada que ver con el dinero. Empezamos con la propiedad, qué es mío, cómo lo uso y qué decido hacer con eso. Y luego ya sí que viene el trueque y yo con los niños hago siempre pues un ejercicio de trueque para que se den cuenta de las limitaciones que tiene el trueque, que si yo se lo cuento en una clase magistral es un rollo, pero si ellos lo hacen son ellos mismos los que se dan cuenta y te vienen chavales de 5 años y te cuentan todos los problemas del trueque porque los acaban de vivir. Dicen, es que quería conseguir eso, pero el otro no tenía, pero claro, lo que él me ofrecía a mí no me interesaba, y entonces, bueno, decidí cogerlo igual, porque luego igual otro sí que lo quería y me daba lo que yo necesitaba. Dices, ostras, el niño aquí en un juego de 10 minutos y acaban siempre inventando el dinero, siempre, lo acaban inventando. Entonces, yo les explico que el dinero, si yo os pregunto a vosotros, ¿qué es el dinero? ¿Qué me vais a decir? ¿Nada? ¿Nadie dice nada? No pongo notas ni suspendo a nadie, ¿eh? Los niños lo entienden más fácil que los adultos. El mejor invariante de valor en una economía. El concepto lo pillan, con esas palabras no lo entienden, pero el concepto lo pillan. Porque claro, también les llevo billetes y les digo, ¿cuál vale más? ¿Este de 20, que es uno de 20 euros, o este de 50, que es del Monopoly? Y alguno te dice el de 50 porque 50 es más, y alguno te dice, no, el de 20 porque el de 50 no es de verdad. ¿Por qué no es de verdad? Pero volvemos al trueque, ya como muchos niños llegan a la conclusión de que les conviene quedarse cosas que en principio no necesitan para luego volver a usarlas para intercambiar. Y se dan cuenta de que ahí hay algo realmente muy útil. Y entonces yo les explico todo lo que se ha usado como dinero a lo largo de la historia. Bueno, todo no, pero les pongo algunos ejemplos. Uno que entienden muy bien es el de la sal. ¿Por qué la sal en Roma era dinero y la sal que hay en mi cocina no es dinero? Y entonces ya, si en vez de niños de 5 años son niños de 12 que ya han hecho un poco de gramática, les digo, tenéis que pensar en el dinero como un adjetivo, no como un sustantivo. El dinero no es una cosa, es una cualidad de ciertas cosas que hace que nos sea útil para lo que queremos, que es intercambiarlo para otras cosas, y luego viene el tema de la reserva del valor, como dice Paco. Y eso lo entienden perfectamente, a veces mucho mejor que los adultos. Y de ahí ya, bueno, los niños salen de mis talleres reivindicando el patrón oro, pero ¿por qué yo voy al banco y no me dan oro? Pero eso lo entienden. Y luego, en la parte didáctica, usamos mucha literatura y mucho cine. Entonces, por ejemplo, en Robinson Crusoe, cuando en los restos del barco encuentra un mueble lleno de monedas que no le sirven de nada. Y ahí enlazamos el concepto del dinero con el concepto del valor. ¿De qué te sirve tener todo ese oro en esa isla perdida donde no puedes hacer nada con él? No te sirve de nada. Y son cosas que los adultos normalmente nunca se han planteado. El qué es el dinero, de dónde viene. Y los niños a veces te dicen, ¿pero quién se inventó el dinero? Claro, es que no es que había un sabio ahí pensando y dijo, voy a inventar esto, y se inventó las monedas y los billetes. ¿Qué es lo que todo el mundo le viene a la mente cuando dice dinero? Monedas y billetes. No, tienes que irte al concepto de ¿para qué sirve? O sea, ¿cómo hemos llegado a usar esto? ¿Y por qué hemos llegado a esto y no hemos llegado a otra cosa? Y por eso los niños, cuando en el taller hacen el juego del trueque, acaban inventando el dinero. Porque es algo que por eso cuando sale Carmena y dice, voy a inventar una moneda para Madrid. ¿Qué estás haciendo? Estás empezando la casa por el tejado.
Eso no sirve de nada. Y el precio y el valor, pues también es una cosa que entienden perfectamente. También solemos hacer pues debates de por qué las cosas valen lo que valen. Y si yo ahora decido hacer una tarta, ¿cuánto puedo cobrar por ella? Y aquí, en 20 minutos te resumen toda la historia del pensamiento económico y te empiezan a decir, no, claro, depende de cuánto tardes en hacerla. Ya, pero si es un churro mi tarta, porque precisamente he tardado mucho porque no sé hacerla, encima está mala y es fea y se desmonta, puede ser más cara que otra que ha hecho un pastelero que sí sabía y que la ha hecho en 5 minutos y que le ha quedado divina. Y ahí los niños, pues, probarlo con vuestros hijos, a tener una conversación de estas. No es, le voy a dar una clase, no es, a ver qué sale y a ver qué dudas me surgen a mí cuando el niño me hable y si me hace plantearme a mí cosas. O sea, a lo mejor la clase tiene que ser al revés, del niño hacia ti y no de ti hacia el niño. Por eso digo, perded el miedo, porque no te tienes que sentar a darle una clase magistral al niño. Tienes que aprender a entender las cosas con él. Y de sus teorías y de sus preguntas, tú vas a poder tirar del hilo para tú aprender y aclarar tus ideas. Entonces, la planificación es fundamental en finanzas y no en finanzas. O sea, para llevar una casa y para llevar una empresa y para todo. Hay que planificarse. Entonces, muy, muy sencillo. Aprender a hacer un presupuesto es algo que a los niños les encanta. Ver cuánto entra y cuánto sale y de dónde entra y hacia dónde sale. Y cómo podemos combinarlo. Y eso es un juego que a los niños les fascina. Yo cuando hacemos el presupuesto les obligo a que le tienen que dar una función a cada euro que entra en ese presupuesto. O sea, todo lo tienes que asignar a alguna parte, ¿no? No puede ser, bueno, voy gastando y lo que sobre, ya veré, lo que sobre para el ahorro, ¿no? No, yo les digo, todo lo que entre se tiene que ir a algún sitio. Porque así es como aprendes a ver que no hay nunca ningún cabo suelto. Nunca hay ningún cabo suelto. Y si tú no lo controlas, te controla ello a ti. Con esto y con todo lo demás. Esto me lo decía mi profesor de trompeta. Me decía, ¿aquí quién manda? O mandas tú o manda el instrumento. Pues vas a mandar tú. Con esto, lo mismo. Yo decido a dónde se va cada euro. Y el hacer un brainstorming de cómo podemos conseguir ingresos también es muy interesante porque los niños tienen ideas a veces fabulosas que pueden llevar a la práctica y que yo recomiendo llevar a la práctica con ellos. Relacionado con la planificación y con los gastos sobre todo, es tener objetivos y ayudarles también a entender el concepto del tiempo, que es algo que a algunos niños les cuesta, pero por ejemplo, que quieren ver el estreno de la nueva peli de Marvel, eso tiene una fecha, eso lo van a entender. Entonces vamos a ver cuánto cuesta la entrada, más si vas a querer palomitas y todo el extra, cuánto dinero necesitas, qué día va a ser eso, cuánto tiempo falta y cuánto dinero puedes conseguir de aquí a esa fecha. Y si, por ejemplo, tienes paga y no te llega, ¿qué podemos hacer para conseguir más dinero? Para eso usamos también mucho la lista de deseos. Yo siempre cuento esto que yo hacía con mi hijo porque creo que es algo que deberíamos hacer incluso de adultos. Yo una vez me fijé que había muchas escenas de rabietas en las jugueterías y similares. Y la madre delante del escaparate arrastrando al niño y el niño berreando. Y un día me iluminé y dije, a ver, esta mujer tardaría mucho menos si entrase a ver el juguete y le dijera, otro día lo compramos, que si, como se lo está intentando llevar, que lo está arrastrando y está montando aquí un espectáculo, avergonzando al niño y a sí misma. Y entonces decidí hacer eso. Y mi hijo y yo pasábamos muchas tardes que en vez de ir, ¿qué quieres? ¿Parque o juguetería? Juguetería, venga. Sabía que de allí no compraríamos nada, pero que podía anotar en la lista todo lo que quisiera. Y él apuntaba lo que le interesaba, en qué tienda lo había visto y cuánto costaba.
Y entonces sabía que tenía que ir revisando esa lista y él mismo se fue dando cuenta de que había apuntado cosas y decía, ay, ¿por qué apunté esto? Si no lo quería. Entonces yo le decía, ves, te habrías gastado 7 euros en una cosa que ahora me dices que ya no te interesaba. Por eso conviene esperar. Y llevamos haciendo la lista. Y eso sí, el compromiso es que lo que se va quedando en la lista al final se compra. Pero a veces, si realmente vuelvo al no tengo dinero, vale, pues ¿qué pasa si no tengo dinero? En vez de ser negativa y decir no tenemos el dinero, vamos a preguntar ¿qué podemos hacer para conseguirlo? ¿Qué podemos hacer? Quiero un Playmobil que cuesta 99 euros y no tengo 99 euros. ¿Qué hago? Pues mira, a lo mejor hay otro que es de otra marca y es más barato. A lo mejor dentro de 2 meses hay rebajas. A lo mejor un amigo lo tiene, no lo usa y te lo presta, o hasta te lo regala, o te lo vende de segunda mano. O querías esa espada tan chula, oye, a lo mejor podemos fabricar una más chula. O sea, hay que ampliar un poco la visión. No es solo, porque muchas veces en los temas de crianza lo vemos como una lucha de fuerza, ¿no? A ver quién gana. No, seamos un equipo. Quiero esto, no te lo compro porque no tengo dinero o porque no me da la gana. No, oye, el chaval dice que quiere esto, que a lo mejor dentro de un mes ya no le interesa o dentro de 3 horas, pero en este momento cree que le interesa. Ostras, únete a él, sé su aliado, que eres su padre, que eres su madre. Ayúdale a buscar formas de conseguirlo. O calcula cuántas pagas tienes que ahorrar para conseguirlo. O cuánto falta para Reyes, igual lo podemos pedir en Reyes. O que alguien te lo preste y así de paso ves si realmente te interesaba o no te interesaba. Hay muchas opciones, muchísimas opciones. Que es algo, lo veremos luego también con el tema del ahorro. Vamos al ahorro. ¿Conocéis el asno de Buridan? ¿No? Algunos sí. Este también se lo cuento a los niños del taller y les encanta. El asno que tenía mucha hambre y mucha sed y no sabía si primero comer o primero beber. Lo tenía todo a su alcance, lo podía haber hecho, pero como no se decidió, se murió. No sabemos si de hambre o de sed probablemente. Creo que te mueres antes de sed que de hambre. Entonces, claro, yo les digo a los niños, no seáis burros, y de eso se acuerdan siempre, hay que tomar decisiones, pero para que el niño pueda tomar decisiones, los padres les tenemos que dar opciones, y siempre hay opciones que se pueden dar, siempre. Es cuestión de tener un poco de práctica y un poco de paciencia, pero siempre hay opciones. ¿Qué quieres, bañarte o ducharte? Son 2 opciones, el niño va a elegir, pero al final lo vas a limpiar. Siempre hay opciones. Tampoco hay que dar demasiadas, porque el niño se pierde. Vamos, me pierdo yo en el Carrefour, como para que no se pierda el niño con muchas opciones. Se hizo un experimento, no sé si conocéis el experimento de la mermelada, en el que en un supermercado había, creo que eran 24 tipos diferentes de mermelada. Y luego un día pusieron solo 6. ¿Qué día hubo más ventas? El día que había 6, porque había menos opciones, es menos trabajo tener que elegir entre 6 que entre 24. Si eso nos pasa a los adultos, a los niños mucho más. Yo eso lo he visto con niños que son educados en casa. Hay muchas formas de educar en casa y una es, yo mando y ordeno, yo pongo el currículum, yo te pongo un horario y esto es como si fuera el cole y tú haces lo que yo te mande. Y luego está el otro extremo que es, yo no te obligo a nada y hacemos lo que salga. Hay niños que con ese sistema se pierden y piden volver al cole, porque hay demasiadas opciones. Es que mamá no sé qué hacer. Y las madres me dicen, pero si puede hacer lo que quiera. Bueno, pues acótale las opciones. Dile, ¿qué prefieres? ¿Ver una peli o pintar un rato? Ve dándole opciones y a medida que el niño va cogiendo práctica, le puedes ir ampliando las opciones. Vale, ahora en vez de 2 le doy 3. Pero no, ¿qué quieres comer? Pues no sé. En mi casa cada uno come lo que quiere.
Y una vez vino un amigo de mi hijo, creo que tenía 4 o 5 años en aquel momento, y en su casa se come lo que hay y te lo acabas todo. Y yo le dije, ¿qué quieres cenar? Bueno, me pidió no sé qué, se lo hice. Ay, no, es que creo que prefiero lo que tiene él. Bueno, no te preocupes, yo me hago lo tuyo y te hago lo otro. Ay, no, es que el pobre niño no sabía, porque nunca había podido elegir. Entonces, no hay que pasarse ni en imponer solo una opción, ni en dar tantas que el niño se pierda. Hay que encontrar un poco el término que sirva para cada niño, y vuelvo a lo mismo, no depende de la edad. Pero claro, si queremos que el día que tengan dinero sepan tomar decisiones, en algún momento tendrán que haber practicado. Pues empecemos por aquí. Y empecemos también por cuando piden, sobre todo los niños que piden, porque os aseguro que hay niños que no piden prácticamente nada. Existen, yo los he visto. Pero algunos piden mucho, o piden mucho según el criterio del padre. Bueno, pues no te limites al sí o al no. Sea un poco más creativo. Aquí se supone que hay un vídeo, no sé si va a funcionar. ¿Lo puedes mirar? Pero está en la... Bueno, espera. El experimento del marshmallow. ¿Se conoce o no se conoce? Hay una cosa que se suele decir en temas de educación financiera con la que yo no estoy de acuerdo, y es que hay que enseñar al niño a demorar la gratificación. O sea, normalmente valoramos más lo presente, lo que podemos tener ahora, que lo que igual podremos tener mañana o el año que viene, ¿no? Eso es algo que es natural. Y podemos aprender a demorar esa gratificación, a esperar. Se suele decir, yo todo lo que he leído de finanzas para niños es, le tienes que enseñar a demorar la gratificación, a que espere. Para mí eso es incorrecto. Para mí lo importante es que el niño sepa cuándo le conviene y cuándo no le conviene demorar la gratificación. El asno tenía que haber bebido ya, sin esperar. Si yo estoy muerta de hambre, no me importa que dentro de un mes me traigas 30 pizzas, quiero una ahora. Entonces lo importante es que el niño sepa cuándo sí y cuándo no. ¿Cuándo te va a interesar demorar la gratificación? Cuando lo que vas a conseguir si esperas es más o mejor que lo que vas a conseguir si no esperas. Simplemente, es que es así de sencillo. Entonces se hizo este experimento con nubes de azúcar, y el vídeo creo que está en inglés, así que os lo explico por si alguno no entiende. Le decían al niño, te doy una nube, y el niño se quedaba solo y le decían, te la puedes comer, tienes la opción de comértela. Pero si no te la comes, si cuando yo vuelva la nube está intacta, te voy a dar otra y te vas a llevar 2 y te puedes comer 2. Obviamente no funciona si no te gustan las nubes, como sería mi caso, pero bueno. Vamos a ver qué pasaba. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay?
I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay, I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Bueno, luego el experimento tuvo su continuación no sé cuántos años después para ver cómo había sido el desempeño de los niños y realmente los que habían sido capaces de esperar mejor desempeño en la vida. Okay. Entonces, aquí lo importante es enseñarle al niño que a veces te compensa esperar. Y no tener, el niño por naturaleza lo quiere todo ya. Además, es que el niño no entiende el concepto de mañana o el año que viene. El niño vive en el presente. Para lo que los mayores vamos a talleres, el niño lo vive. Entonces, no es simplemente enseñarle a esperar por esperar, que es el mensaje con el que algunos se quedan. Es enseñarle que tiene que él decidir cuándo le compensa y cuándo no le compensa. ¿Y cómo hacerlo cuando cree que le compensa, pero le cuesta? ¿Y qué hacían estos niños? Pues entretenerse con otra cosa, no mirar. Bueno, y la madre del cordero con el ahorro es... bueno, muchos padres usan el sistema de las 3 huchas, no para ellos, sino para los niños. Es una cosa que me parece bastante fea. Tú haces una cosa, pero luego con el niño haces otra. Es un poco incoherente. Y hay muchos padres que, creyendo que lo hacen muy bien, porque quieren inculcar el hábito del ahorro en el niño, le hace tener 2 o 3 huchas, ¿no? Una para gastar, una para ahorrar. Y aquí hay una que pone compartir. La gente suele poner o donación o inversión. Y hay gente que hasta pone 4 huchas, que esto ya es como las papeleras del reciclaje que te llenan media cocina. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que estás haciendo tú el trabajo por el niño y así no lo aprende. Vuelvo al teléfono roto. Tú crees que le estás enseñando al niño la importancia de ahorrar. Hay una parte de tu paguita que la ponemos en el de ahorrar y no la puedes tocar. Mensaje que recibe el niño, ¿cuál creéis que es? Te pago la mitad. Este cabrón se queda a la mitad y no me deja tocarlo. Pues vaya gracia. Es que es obvio, es obvio. Y queriendo hacerlo bien y queriendo transmitirle una cosa que realmente es importante, le estás transmitiendo algo que no tiene nada que ver. Lo importante es que el niño llegue a la conclusión de que le conviene ahorrar. ¿Y cómo llega? Aquí siempre pongo la anécdota que me pasó con mi hijo. Yo el primer día que le di paga, mi hijo se lo gastó todo. Y al día siguiente yo le dije, me gustaría ir al cine, hay tal película. Ay, sí, vamos. ¿Tú tienes dinero para tu entrada? ¿No tienes? Ya te contaré la peli. Yo me fui, ¿eh? Yo me fui. Esa es la parte difícil. Yo me fui. Y nunca más se volvió a gastar toda la paga.
De hecho, el año pasado ahorró prácticamente el 100% de su paga para comprarse un ordenador. Y se lo compró con su dinero. Porque en su momento habíamos hecho este trabajo. No me sirve de nada coger una parte y decirle esta parte no la puedes tocar porque ahorrar es muy importante. Él no ve que sea muy importante. No lo ve. Lo importante es que se dé cuenta de eso, no que tú se lo impongas. Yo, como esa es la filosofía de crianza que aplico en todo lo demás, pues con el dinero no me ha costado. Entiendo que si hay gente que tiene otras filosofías de crianza, a lo mejor esto le suene muy kumbaya, dejar que el niño se dé cuenta de que tiene que ahorrar. Yo prefiero que aunque tarde, que en mi caso tardó una semana exactamente, porque la paga era semanal, pero prefiero arriesgarme a que tarde, pero a que lo aprenda realmente él porque tiene su motivación. Porque entiende que realmente eso le conviene. Igual que entiende pues, que a veces le compensa gastárselo todo, porque ya llegará la semana que viene otra paguita y ya está, y ya me espero. Como cuando éramos estudiantes y la última semana del mes comíamos arroz, pues la hacíamos y ya está. Y por último la inversión, que como digo es la parte más polémica, pero para mí es la más interesante. Si vas a decirle a tu hijo que el dinero no crece en los árboles, dile también dónde es que sí crece. Y yo a mi hijo le expliqué de manera sencilla lo que es una inversión. Le expliqué que tu dinero puede crecer sin que tú hagas prácticamente nada, más que elegir dónde ponerlo y esperar prácticamente. Entonces, cuando cumplió 7 años, por su cumpleaños, le dije, ¿qué prefieres? ¿Que te regale un juguete o que te regale unas acciones? Y eligió las acciones. Todavía las tiene 13 años. Y las va controlando y ha comprado otras de otras empresas que él conoce y de las que él es usuario. Eso es, si vais a enseñar a vuestros hijos a invertir, si son ya algo mayores o si creéis que pueden entenderlo, podéis hacer simulaciones, hay simuladores que están muy bien. Pero si no, yo para enseñar inversión a los niños voy a las blue chips, que las puedes gestionar tú mismo desde tu ordenador, que no te tienes que ir a buscar ningún fondo. Un niño no entiende lo que es un fondo, eso es muy abstracto para el niño. Pero las blue chips sí, porque son empresas que son conocidas, el niño conoce Disney, conoce Apple, conoce Microsoft y conoce Coca-Cola, ¿no? O McDonald's. Entonces mi hijo nunca come en Burger King, porque en casa somos de McDonald's porque tenemos acciones, no porque nos guste más, porque tenemos acciones y queremos que vaya bien. Y eso él lo entiende, y entiende que cada X tiempo él recibe un dinerito por haber metido su dinero ahí. Y recibe un dinerito, y luego ya decide qué hacer con ese dinerito, si guardarlo, si gastarlo, o si usarlo ¿para qué? Para reinvertir. Y así como un juego con poquito dinero, porque esa es otra, mucha gente, sé que aquí no va a pasar eso, pero mucha gente piensa que para invertir poco menos que tienes que ser millonario, que tienes que meter mucho dinero y que encima lo vas a perder todo. No, es que puedes comprar acciones. ¿Por qué? 50 euros. Y empiezas con eso. Ya está. No pasa nada. Y vas aprendiendo a medida que aprende el niño. Aprendéis juntos. Y es muy divertido. Y como les dé el gusanillo, pronto van a saber más que vosotros. Luego ya dejo para cada uno los temas éticos, que algunos están muy en contra de todo eso. Pero oye, a mí me da tranquilidad saber que mi hijo ya sabe cómo funciona esto, que ya tiene una base y si quiere aprender más, pues ya puede aprender por su cuenta y puede buscar dónde formarse y dónde hacerlo un poquito más en serio, pero que ya tiene ese concepto y mi hijo ya es consciente de que él, si lo hace bien, no tiene que trabajar un día en su vida y se puede dedicar a lo que quiera. Y a mí me parece que no hay nada más bonito que dedicarte a lo que quieras y no sufrir el domingo por la tarde porque mañana es lunes. Y no vivir esperando al viernes. Y eso me parece lo más bonito que le puedes dar a tus hijos. Ojalá me lo hubieran dado a mí. Vamos, ojalá. Pero como digo, sé que es un tema delicado. Por último,
Como sé que me vais a pedir materiales y demás, yo materiales no tengo, yo todos los juegos que hago en los talleres me los invento yo. Sí que uso, como he dicho, libros y películas. Os voy a dar algunos cuentos, por ejemplo, que yo utilizo. El capítulo del hombre de negocios en El Principito para el tema de la propiedad. Era aquel hombre que estaba contabilizando estrellas y decía que eran suyas. Ahí salen debates muy interesantes sobre los derechos de propiedad. La casa en el desierto de Gianni Rodari, que es un cuento que está en un libro muy bonito que se titula Cuentos para jugar, que son cuentos que tienen 3 finales alternativos cada uno. Y el juego es que tú tienes que decidir cuál es el mejor final y por qué. Entonces, La casa en el desierto es sobre un señor que tenía muchas monedas de diferentes países y tenía tantas que las usó para físicamente construir su casa. Y toda su casa estaba construida con monedas. Entonces hay 3 finales alternativos, el niño puede inventar otro, y eso nos sirve para hablar del dinero y del valor. Para el ahorro hay uno clásico que es La hormiga y la cigarra. No me ha gustado mucho usarlo porque es demasiado obvio y a mí me gusta buscar historias un poco más rebuscadas, pero bueno, también lo usamos. Y Los 3 cerditos para la demora de la gratificación. Como para mí es obvio, no sé si para los demás lo es, pero obviamente al primer cerdito lo que le pasó es que como tenía prisa por terminar su casa, la hizo mal y fue la primera víctima. Y luego un pequeño cuento para padres, que lo cuenta Harvecker precisamente, que lo he mencionado antes, que es imagina que tú estás en la calle, estás delante de una heladería y sale un niño con un helado. Y al niño, ¡plof!, se le cae el helado, sin haber empezado a comérselo. Entonces, pues a ti te da pena y dices, ostras, pobrecito, se ha gastado el euro en el helado y ahora ni euro ni helado. Pues le voy a comprar uno. Y le invitas a entrar otra vez en la heladería. Y entonces, cuando estás dentro, el niño ve en el cartel que, ostras, es que también venden helados de 3 bolas, eso mola más. Me lo voy a pedir de 3 bolas. ¿Y tú qué haces? ¿Se lo compras o no se lo compras? Tú se lo compras porque tú le has dicho que le ibas a comprar un helado y cuando sale se le cae porque obviamente es demasiado grande para sus manitas y para su motricidad que no está desarrollada. Entonces no le des nunca un helado demasiado grande, no le des demasiadas opciones, no le des más de lo que pueda manejar. Por eso nunca en una charla mía o en un taller mío vais a oír que diga haz esto a esta edad, porque de todo lo que yo he contado, solo vosotros podéis saber qué, cuándo y cómo podéis hacerlo con vuestros hijos. Y ahora, si tenéis algún comentario, pregunta, soy toda vuestra. Y si queréis llevar el taller a los coles, luego os doy un flyer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Vale. Bueno, si quieres me dices y yo la hago, si no, no te preocupes. Que está fónica. Vale. A ella le gustaría profundizar un poco en el tema de las pagas, que has dicho que ahora podíamos hablar, imagino, ¿no? ¿Qué cantidad? ¿Cómo sí, es la pregunta del millón y es una de esas que yo, por más que investigo cómo lo hace la gente, cómo lo recomiendan los supuestos expertos, y leo libros y escucho podcasts y demás, y casi nunca encuentro a nadie que, según mi criterio, lo haga bien. Porque te encuentras cosas como, no, le tienes que dar, hay gente que dice, le tienes que dar 1 euro por cada año de edad cada semana. O sea, si tiene 5 años, 5 euros cada semana. Pero eso, ¿qué sentido tiene? O sea, no sé. Y la gente, también entiendo que muchas veces cuando la gente pregunta, espera una respuesta muy concreta. La gente quiere la receta, dime qué hago exactamente. O sea, no me filosofes, dime exactamente qué hago. Entonces yo también entiendo que lo fácil es decir, pues 10 euros a la semana, 5 euros a la semana, depende de su edad. Yo no digo nada de eso. A mí me costó mucho el tema de la paga porque
sí tenía claro, por todo lo que acabo de explicar, que el niño tenía que tener algún dinero que pudiera gestionar, porque si no, luego el día que tuviera un sueldo, la iba a liar parda, es que no es para menos, tienes que haber practicado. Entonces, ¿cómo hacerlo? A mí no me dieron paga. Cuando yo necesitaba dinero, me lo daban, y me daban todo el que yo pidiera también, porque supongo que yo no pedía una cosa exagerada, pero yo decía, pues hoy voy a cenar con mis amigas y a tomar unas copas, pues me daban tanto, pues hoy vamos al cine, pues, y me daban lo que consideraban que ese día yo iba a gastar, y si un día no necesitaba, pues no pedía y no me daban, y era, en ese momento yo lo agradecí porque era muy práctico, porque yo veía a mis amigas ahí haciendo sus cálculos, ay, me he quedado sin dinero, o sea, no puedo ir a cenar. Y yo era, pues, ¿qué hacemos? Y no es que yo gastara mucho, pero era muy cómodo el saber que lo que necesite me lo van a dar. Pero claro, lo veo ahora desde el otro lado y digo, eso no me sirvió a mí de mucho, me sirvió en el corto plazo, pero en el largo plazo yo no aprendí nada, porque yo no tenía que planificarme, ni tenía que ahorrar, ni tenía que hacer nada. Entonces empecé, pues, a hablar con la gente que conocía, ¿tú qué haces? ¿Le das? ¿No le das? Mucha gente que no, simplemente no se da paga hasta los 15 años y punto, porque el dinero no es cosa de niños, primer error que yo veo. Entonces me encontré que me sorprendió mucho un montón de gente que daba una paga simbólica. A ver, si tú a un niño le das 5 céntimos, cuando sale a la calle, ¿qué puede hacer? ¿Se compra un chicle? ¿Qué motivación hay ahí para hacer nada? ¿Qué motivación tiene el niño? ¿Qué va a hacer con 5 céntimos o con 10 céntimos? Eso no tiene ningún sentido. Tienes que darle una cantidad que le sirva para algo en la vida real, no solo para llenar el cerdito, que es muy mono cuando hace ruido, no. Entonces, había otros, que también es un clásico, que tampoco me gusta, que era pagar por hacer tareas. Era, pues, hay gente que incluso tiene físicamente la lista de esto, por esto te pago tanto, y por esto te pago tanto, y por esto te pago tanto. Problema, el niño no tiene el incentivo adecuado para hacer ciertas cosas. Te lavas los dientes por higiene, no por 1 euro. Porque ¿qué va a pasar el día que nadie te dé ese euro? ¿Qué va a pasar con tus dientes? ¿Qué va a pasar con tu cama? ¿Qué va a pasar con la basura que hay que sacar? Entonces ahí otra vez es el teléfono roto. Tú te crees que le estás enseñando a ser responsable y en realidad le estás enseñando, pues, que la motivación para hacer las cosas es el dinero. Y el día que consiga el dinero por otra vía, pues que saque la basura a otro. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Porque no han aprendido el motivo correcto para hacer cada cosa. Y para mí eso es fundamental, que aprendan cuál es el motivo para hacer cada cosa. Entonces eso tampoco me servía. Lo que tampoco me servía, porque está radicalmente en contra de mi filosofía de crianza, es darle paga, pero luego usarla para chantajearle y como no te has portado bien, ahora te la quito. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Eso también es muy peligroso. Aparte, si hemos dicho que una parte fundamental de este aprendizaje es la planificación, si el niño no sabe cuánto va a recibir y cuándo se la vas a quitar y cuándo se la vas a devolver, ¿qué va a planificar? Si nunca sabe cuándo le cae el dinero y cuándo no. Entonces eso tampoco. Y ya estaba yo llegando a un callejón sin salida a decir, acabaré por no dar paga, yo que quería darla. Entonces dije, no, hay que dar paga, pero claro, yo veo los problemas en cómo lo hace toda esta gente. Todo esto yo no lo quiero hacer, yo no quiero que dependa de que haga cosas que debería hacer por otro motivo. Tienes que poner la mesa, porque yo hago la comida y tú pones la mesa, porque somos unos cuantos aquí conviviendo y nos tenemos que repartir las tareas porque yo no soy tu esclava. Entonces, al final llegué a la conclusión de que sí, el niño tiene que tener su propio dinero por el tema de la propiedad, por el tema de empezar a practicar y tener su experiencia y de cometer sus propios errores, pero no sabía cuánto darle y en qué condiciones. Tampoco quería que le pasara como me pasó a mí, que era como el dinero sale del bolsillo de mi padre y ya está, y lo que necesite, eso tengo.
Entonces, ¿cómo lo hice al final? No estoy diciendo que ni que sea lo mejor ni que tengáis que hacerlo, es lo que yo consideré que servía para todo el propósito que yo tenía, que es que el niño aprenda realmente lo que luego de adulto va a tener que hacer. Mi conclusión fue, como no quiero que piense que el dinero simplemente sale de mi bolsillo, y tampoco quiero que se lo tenga que ganar y que sepa que yo se lo puedo quitar cuando yo considero, pensé, bueno, yo ya hay un dinero que me estoy gastando en mi hijo. Entonces, ¿qué tal si ese dinero lo gestiona él? Entonces, yo no gasto más porque a todo lo que ya gasto en él no le tengo que añadir además la paga, que eso es algo que muchas familias a lo mejor no se pueden permitir. Tú vas ajustado y dices, con todo lo que yo ya estoy pagando todos los meses, encima ahora tengo que dar paga. Y a lo mejor tengo 4 hijos, tengo que dar 4 pagas. Es que a lo mejor no me lo puedo permitir. Pero tú ya estás gastando dinero en el niño. Entonces tú te sientas, yo lo que hice, yo me senté y me puse, venga, ¿yo qué gasto realmente en el niño todos los meses? ¿Cuánto me gasto realmente? Para unos será más, para otros será menos. Entonces yo vi todos los gastos, qué eran y cuánto era. Y entonces elegí de todos esos, los que no eran opcionales, los saqué de la lista y todos los otros se los di a él. Dije, a partir de ahora tú tienes este dinero cada semana con toda esta lista de cosas que yo ya no te pago. Entonces, tú decides, es darle opciones. Tú decides, yo ya no te pago el cine. Tú decides si quieres ir al cine o si prefieres gastártelo en otra cosa. Pero aquí sí era muy importante que algunas cosas no tenían que estar incluidas. Por ejemplo, la ropa te la compro yo, porque lo que no quiero es que, porque tú te quieras comprar no sé cuántos Playmobiles, pues vayas con la ropa vieja, rota o pequeña, porque los niños crecen y hay que comprar ropa todos los años. Entonces eso no entraba. La comida, la compra semanal, yo la sigo pagando, pero si tú quieres tus Oreos te las compras tú. Entonces, para cada familia, incluso para cada niño, esa lista puede ser diferente, será diferente. Pero para mí es muy importante que cuando tú le das ese dinero, el niño sepa para qué es. Porque si no, al final la paga normalmente es, yo que ya tengo muchos gastos, tengo que añadir un gasto más, que es la paga para cada hijo, y además esa paga se va a atiborrarse de chuches. Porque total, lo demás lo tienen todo cubierto. Si al niño no le queda ninguna necesidad sin cubrir, ¿qué va a hacer? Pues todo a los chuches o todo a lo que sea. Y así no se hacen responsables. Es un dinero extra. Venga, pues me lo gasto, porque total. Entonces, para mí la solución que yo encontré es ver qué dinero yo ya estaba gastando en él y qué cosas podía dejar de pagarle y podía dejarlo a su elección y a su criterio. Por ejemplo, vamos a comer fuera. Si es porque estamos fuera y no queda otra, yo lo pago. Pero si lo hemos hablado entre todos y tú has tenido la opción de decir que no quieres ir a comer fuera, o has tenido la opción de decir, pues me quedo en casa de mi abuela o tengo otra opción, pero has decidido venir, es tu decisión, tú asumes la consecuencia, que es tienes que pagar tu cubierto. Entonces tú tienes que ver qué tipo de gastos tienes tú. Con cada niño, si tienes varios niños verás que hay gastos diferentes. Entonces, ¿qué pasó con eso? La gente me decía, ¡hala, estás loca, le das mucho dinero! Y a ver, parece mucho dinero, pero es que también le he dado una lista súper larga de cosas que yo ya no le pago y que él va a tener que decir si quiere seguir teniendo o no. Porque es muy fácil, vamos a merendar y es muy fácil, me pido aquí una merienda del copón porque no sé ni cuánto estamos pagando por ella, porque total la paga mi madre, pues el día que la tienes que pagar tú, a lo mejor te lo piensas 2 veces, ¿eh? Y pasó eso, se empezó a pensar las cosas 2 veces. Yo me fui al cine, entonces decidió que no le compensaba gastárselo todo en el minuto en el que lo recibía. Esa es otra lección que le enseño, deja que envejezca tu dinero. Nunca te gastes lo que acabas de cobrar, gástate lo que cobraste el mes pasado o el anterior, no lo que acabas de recibir ahora. Nunca. El dinero tiene que envejecer. En tu bolsillo, en tu banco, donde lo tengas. Entonces, ¿qué pasó? Que se acostumbró.
Se acostumbró a hacerse responsable de sus cosas. Y un día vino y me dijo, me tengo que comprar calzoncillos. Y vino con su cartera en la mano. Y yo pensé, ¿se lo digo o no se lo digo? Que eso me toca a mí. Y no se lo dije. Dije, oye, está asumiendo que de sus cosas se ocupa él. Pues ole. Pues ole. Y a día de hoy, con 13 años, él gestiona sus finanzas. Y él se ha comprado su ordenador profesional porque se quiere dedicar a algo para lo que necesita un ordenador bueno, y se lo ha comprado él con su dinero. Y tiene sus acciones de las empresas que él ha considerado, de empresas que él conocía y que él usaba, y se gasta sus cosas. Sigue habiendo cosas que le pagamos nosotros, pero él cada vez ha asumido más responsabilidad sobre su dinero y sobre sus cosas. Porque va junto, luego ya no es solo el dinero, es que ya se está planteando si le compensa el atracón de dulces. No es el caso de mi hijo porque nunca le han gustado estas cosas, pero muchos niños sí tienen eso, pero cuando lo tienen que pagar ellos ya a lo mejor no interesa tanto. Y se empiezan a dar cuenta de qué están haciendo, qué decisiones están tomando, a qué están dedicando su tiempo, su energía. Que al final es lo que queremos, ¿no? Queremos que cuando tengan 20 años y 30 años sean responsables. ¿Y por qué no empezar pronto? Cuanto antes mejor, si no después lo tienes que desaprender, que es lo que nos ha pasado a muchos. Tengo que desaprender para luego aprenderlo correctamente. Esa fue mi solución y además a toro pasado ya te puedo decir, yo empecé con 2 años lo de la lista de cosas para otro día, lo llamábamos así. Y pasábamos horas y horas en las tiendas viendo cosas y luego no comprábamos casi nada. O buscábamos una forma alternativa de conseguirlo más barato, de conseguirlo gratis. Llevamos sus juguetes que no usaba a mercadillos en los pueblos para venderlos. Y ese dinero pues es suyo porque son sus juguetes. Y con 6 años le empecé a dar la paga de esta manera. Y ahora tiene 13 y creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para decir que creo que fue un acierto. Y que es lo que yo recomiendo a todos los padres. Pero tienen que hacer el pack completo. Le tienes que dar el dinero con la lista. Y la lista la tienes que haber pensado muy bien. Bueno, pues la verdad es que en primer lugar felicitarte porque he disfrutado muchísimo la charla, ¿no? Gracias. Y tengo 2 reflexiones que son 2 preguntas, ¿no? Yo soy padre también de un niño de 7 años y el tema de la paga, ¿no? ¿Qué opinas tú de la paga vinculada a prestación de servicios, no a cumplimiento de tareas? No fui yo, fue el abuelo, ¿no? O sea, lo típico, estamos de vacaciones en Asturias, la típica discusión sobre el juguete, quiero juguete, y el abuelo dijo, si lavas el coche, te doy 5 euros. Es lo que cuesta, yo creo, es buena el pago por hora y tal. Y Sean dijo, vale, nunca lavó el coche en su vida, claro, evidentemente. Pero disfrutó. Yo vi que puso la manguera, se puso perdido, evidentemente, y todo, pues se ensució más él que lavó el coche y tal. Disfrutó, recibió. Y de él salió a un amigo de mi padre, vecinos, claro, típico pueblo de Asturias, todo casa, te lavo el coche por 5 euros. Y dijo, joder, venga, lávamelo. Vale, y ahí fue con la manguera, de la manguera del abuelo, a la casa del otro, enchufó y lavó y otros 5 euros. O sea, montó un pequeño negocio mafioso y ilícito en verano lavando coches, ¿no? ¿Qué te parece ese tipo de cosas para las pagas? Porque al final es increíble, pero la madre joder, no necesita paga. Eso por un lado, la prestación de servicios vinculada a la paga. Que es algo que señalaste del trabajo infantil, que yo también estoy muy en contra de esas prohibiciones, porque al final, claro, yo creo que se hizo a lo largo de toda la historia en Occidente, ¿no? Eso a lo mejor no directamente desde los padres, pero desde abuelos, tíos. Y lo segundo, en relación a la comunidad y la propiedad, que me pareció también muy interesante eso de obligarles a dar su propiedad. ¿Cómo se genera cultura de intercambio? Porque yo no estoy, claro, a favor de decir yo te quito la bicicleta para dárselo al otro por la fuerza, porque evidentemente es un shock emocional para el niño decir, oye, arbitrariamente y por una decisión
terriblemente autoritaria, me obligan a compartir lo que es mío porque sí. Pero ¿cómo se le educa en la cultura del intercambio? Porque a lo mejor es, yo uso un tiempo la bicicleta, pero el otro también probablemente tiene algo que me interesa a mí. Porque al final la comunidad sí necesita intercambiar. Y generar esa cultura de intercambio probablemente genere comunidades más fuertes y más saludables, ¿no? En momentos también, porque a lo mejor del intercambio se pasa algo cuando ves que el otro, al generar empatía fruto del intercambio, ves que el otro lo está pasando mal, le puedes ayudar, que es bueno, esa solidaridad, si no te la impone el Estado y sencillamente emana de ti por ser buena persona, es positiva para la comunidad. ¿Cómo se podría generar esa cultura del intercambio? El tema de los servicios, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, ya lo ves, es que si tú le das la oportunidad al niño, luego el niño, la mayoría de los niños tienen espíritu emprendedor y a veces empieza con el abuelo y acaba con todo el vecindario. Me monta un monopolio ahí de lavado de coches. A mí eso me parece ideal. Yo eso sí que lo he hecho, pero no es lo mismo que lo que yo estaba criticando antes de ciertas tareas que tienes que hacer por otros motivos, ¿vale? Una cosa es, pongo en la mesa porque estoy en convivencia, me lavo los dientes por higiene, y otra cosa es, hay una tarea que no es, digamos, del día a día, que es una cosa excepcional, que o la hago yo o tengo que pagar a alguien para que la haga. En mi caso fue, por ejemplo, la valla del jardín, había que pintarla. A ver, o lo hago yo, que me apetece tirando a poco, o pago a alguien que tampoco me apetece, o pago al niño. Se divierte y aprende algo. Entonces, yo cogí la valla del jardín y con una tiza marqué tramos. Cada tramo son 5 euros. Toma el bote y se puso a pintar. Y al rato lo veo ahí como calculando y ya está. Mejor me vaya a pintar y digo, yo ya he hecho mi parte. Le pagué la parte correspondiente y ya está. Eso me parece perfecto. O sea, eso todo el mundo debería hacerlo, pero con cosas que sean tareas, digamos, excepcionales, que o las tienes que hacer tú o las tienes que tienes que contratar a alguien que lo haga, que sea algo que el niño pueda hacer, que sea, por supuesto, voluntario, que no sea algo que tiene que hacer por otro motivo. Vete siempre al motivo. ¿Cuál es el motivo de hacer esto? Entonces, por eso a mí me frustra mucho. Y no solo con lo típico de los niños pequeños y todas esas historias que hay de niños que montan el stand de limonada y les va el ayuntamiento a quitárselo y a denunciarles y no sé qué, que también. Pero voy más allá. Está lleno este país de adolescentes amargados porque desde hace 4 años están perfectamente capacitados para llevar una vida prácticamente de adulto y están infantilizados en un sistema escolar que no les interesa y que no se preocupa de ellos y tienen prohibido trabajar. Y para mantenerlos ocupados les mandamos a fútbol, a clase de inglés y a clase de piano, cuando lo que necesitan son actividades de la vida real, Necesitan hacer cosas que no sea seguir yendo a clases y necesitan hacer voluntariado o trabajar a su nivel. Yo no estoy diciendo que haya que explotarlos, ni mucho menos, ni a los pequeños ni a los mayores, pero hay muchas cosas que pueden hacer, hay muchos niños que están perfectamente capacitados. El mío es uno, y hasta que no tenga 16 años es que no se puede, te fastidias o te arriesgas. Y lo otro que me habías dicho... La cultura del intercambio. No la expropiación, claro. La expropiación, claro, es que el mundo parque da para otra charla. El mundo parque, hay que educar al niño y a los otros padres. Eso es lo que yo hago pedagogía con los otros padres. Entonces, yo no obligo a mis hijos a compartir. También es cierto que cuando mi hijo quiere lo de otro niño y la madre le dice al otro niño, déjaselo, yo le digo a la madre, no, tu hijo está diciendo que no. Y se quedan descolocadísimas. No, es que la bicicleta es de tu hijo, ¿no? Y tu hijo está diciendo que no. Pues ya me apaño yo con la rabieta y la frustración del mío. Pero tu hijo ha dicho que no y eso se respeta. Eso es lo primero que yo les digo a los padres del otro, ¿vale? Y poco a poco ellos también van cogiendo esa dinámica y se dan cuenta de que así evitamos muchos problemas y muchas rabietas. Otro es explicarle, no se la está llevando a su casa, la va a usar un rato, tú ahora no la estás usando,
él la va a usar un rato porque le gusta mucho, porque es que tu bici mola mucho, porque tu bici mola y la quiere usar un rato, y te acuerdas que antes a ti fulanito también te ha prestado tal, pues él también quiere esto. Y muchas veces lo entienden. Y luego, es que tú has dado la clave. ¿Tú qué has dicho? ¿La cultura de qué? Intercambiar. Vale, pues mi hijo siempre se va al parque con algo, porque así cuando él quiere la bici del otro, él tiene la suya y le dice, te la cambio un rato. Ya mi hijo nunca va solo a pedir, va a ofrecer un intercambio, y tiene 3 añitos, ¿eh? Pero él sabe que al parque o se arriesga a que no le presten nada o tiene que llevar algo para intercambiar. Entonces ya él de entrada, él no va pidiendo, él va ofreciendo. Ay, te presto mi camión, pero déjame tu bici. Y se arreglan entre ellos, y de paso vas educando a los padres. Si es que es fácil, es fácil. Falta un poquito de voluntad y un poquito de paciencia. Yo entiendo que los padres vamos cansados y a veces no nos apetece estar en el parque, no nos apetece lidiar con todo eso, pero hay que pensar siempre en el largo plazo. ¿Qué se lleva al niño? No en el ahora, solo ahora. No, ¿y qué nos llevamos de aquí para el futuro? Pues nos llevamos eso, que yo tengo un crío de 3 años que sabe que va y que tiene que ofrecer un intercambio. Ya está. Con 3 años. Y si el mío puede, el tuyo también, porque el mío no es especial. Que eso es lo otro que la gente... Ay, pero es que tu hijo es diferente. No, no, perdona, aquí una se la ha currado. Claro. Yo quería preguntar, bueno, yo no tengo hijos, pero me parece interesante el momento supermercado cuando te piden cosas, ¿no? Porque eso sí me ha pasado porque yo soy monitora durante muchos años y sí me ha pasado con niños a los que yo he llevado a sitios. Y es lo que tú dices, ¿no? Es qué le dices cuando le dices que no y qué sentido tiene decir que no. Y me gustaría saber, pues, tú como partiendo del momento en que todavía no has decidido darle paga por lo que sea. O sea, que no tienes tu dinero y no puedes decir, oye, pues si lo quieres te lo compras tú. ¿Cómo gestionas ese momento? Yo de entrada en el supermercado y fuera del supermercado intento contestar siempre en positivo. Entonces, siempre busco la manera de decir que sí. Para encontrar esa forma de contestar en positivo tengo que saber por qué yo iba a decir que no ahora. Porque no es lo mismo, iba a decir que no porque realmente voy justa de pasta, iba a decir que no porque no quiero que coma chocolate, que a lo mejor, oye, que a ti no te gusta comer chocolate algunas veces. Cuando además desde la perspectiva del niño tú llevas el carro cargado de cosas totalmente prescindibles, como la lejía y las acelgas. Entonces es muy injusto, ponte en su lugar. Y vuelvo al, seamos un equipo. O sea, yo con mis hijos no estoy luchando, no estoy en una lucha de poder. Estoy en que somos un equipo y queremos ser todos felices. Y si él me pide el huevo Kinder, es que a lo mejor también me compro uno para mí. Y cuando el niño se acostumbra a que tú siempre le dices que sí, el día que le dices que no, ni vas a tener rabieta ni vas a tener que dar explicaciones, porque el niño confía en ti, porque el niño sabe que si le dices que no es por algo, a lo mejor no lo entiende, pero sabe que es por algo, porque te has ganado su confianza. Entonces yo a mis hijos siempre procuro decirles que sí. ¿Y qué he conseguido? Que no me pidan cosas que realmente no quieren, porque saben que les voy a decir que sí. O le puedes decir que sí con condiciones. Vale, te compro el chocolate, pero es para después de cenar, porque quiero que cenes. Según cuál sea tu criterio en estas cosas. Yo con el tema comida que soy muy así. Y si hoy cenan chocolate, pues igual yo también. Porque es verdad que la comida afecta a la salud, pero la salud no es solo física. Es emocional también, y es muy importante la salud emocional. Y antes que tener una bronca porque no te he querido comprar un chocolate que cuesta 1 euro y yo tengo más de 1 euro, realmente sí podía comprarlo, pues oye, te lo compro y a lo mejor vemos cuándo lo puedes comer o vemos qué. O te ofrezco que esto no, pero otra cosa sí. Pero es que hay mucho miedo a que el niño se va a acostumbrar a pedir. No, los niños no son así. Los niños piden precisamente porque saben que tienen las cosas restringidas. Pasa con la tele.
Mi hijo siempre ha tenido libertad total para conectarse a internet, para ver la tele, para ver películas, ha tenido móvil, ha tenido tablet, lo ha tenido todo. ¿Ha tenido un problema? No, el problema lo tiene el que sabe que lo tiene restringido. Si tú sabes que no te van a dar, tienes ansiedad, te creas ansiedad. Y a veces hay que dejar que el niño se empache de chocolate. Que se empache, porque si no siempre está como, ay, es que solo me dan un cachito, y quiero más, y quiero más, y quiero más, y no me dan. No, toma, empáchate. Autorregúlate, como se dice en psicología. Y funciona, pero funciona si lo haces dentro de este contexto. Si tú tienes otro tipo de crianza, digamos más autoritaria, de repente no puedes en el dinero liberarte. No, tiene que ser todo el contexto. Porque si no, el mensaje que recibe el niño es distorsionado. Y es, ay, a veces sí, a veces no, y el niño no lo entiende. El niño tiene que entender por qué se hacen las cosas. ¿Por qué me dicen que sí o por qué me dicen que no? Entonces, el tema supermercado, el problema lo tiene la madre, no lo tiene el hijo. El problema no es el hijo. El hijo hace lo normal, nos pasa a nosotros que llegamos a la caja y decimos, ay, el chicle, el no sé qué, porque ya te lo ponen ahí para eso. Bueno, ¿qué? ¿Y qué pasa si se lo compras? ¿Se acaba el mundo? ¿Arruinas a tu hijo para siempre? Porque un día le compras una chocolatina, bueno, dentro de 40 años, ¿qué quedará de esta anécdota? ¿Que te fuiste a casa cabreada y arrastrando al niño llorando? ¿De qué te sirvió? En serio, hay que poner un poco de perspectiva. ¿No decimos los austríacos que hay que pensar a largo plazo? Pues toma a largo plazo. ¿Qué pasa cuando tu hijo tenga 40 años? ¿Qué pasa con ese chocolate? ¿Le has arruinado la vida por decirle que sí, por darle el capricho? Ya lo dudo. O mejor, ¿qué pasa si mañana se muere tu hijo? Y tu último recuerdo es que tuvo la rabieta porque no le compré el puto huevo Kinder. Porque los niños se mueren también. ¿Quieres que ese sea el último recuerdo? ¿Te merece la pena? O sea, ¿qué crees que estás consiguiendo? Y si pones un poco de perspectiva, las decisiones son muy fáciles. Y no hay rabietas, en mi casa no hay rabietas prácticamente. Porque vemos el contexto y actuamos en consecuencia. Sabemos que queremos conseguir a corto, pero también a largo plazo. Y no manipulamos a nuestros hijos. Y no nos creemos por encima de ellos. Estamos por encima en que tenemos más experiencia y más responsabilidad, pero nada más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Es que me he venido un poco arriba ahora. Si queréis, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por haber venido y nos vemos el sábado que viene.